Para mí es un termómetro, ¿no es cierto?, muy preciso. ¿Qué te dijo el Reino País con esta fórmula? Casi yo diría esperemos a ver qué pasa. No sé si está claro. Ni a favor, ni esperemos a ver qué pasa. Y entonces ahora me parece que esto, como vos dijiste, en alguna medida la tensión bajó. ¿Están solucionados los problemas? Para nada. ¿Está resuelta la incertidumbre? ¿No es cierto? Para nada. Porque la otra pregunta que va a venir ahora es si el giro ¿no es cierto?, a la moderación es real, no es real, se va a concretar, no se va a concretar. Ahora, la pregunta que te hago, más allá de los mercados, después lo vamos a analizar con Miguel Boyano, el tema de los mercados, ¿no? Se anunció la candidatura de Cristina y en principio no ocurrió nada distinto a lo que venía ocurriendo hasta ahora para la economía argentina en términos financieros. Pero para la gente, porque estamos hablando en términos de la elección, que es hacia el electorado. La apuesta del gobierno fue, estoy en una situación económica muy mala, pero si logro dividir un poco a la oposición, que no haya un peronismo unificado, y polarizo con Cristina, el rechazo a Cristina va a valer más que la crítica o el rechazo a Macri. Ese es el esquema básico de la... Sí. Ahora, Cristina moderándose, ¿puede cambiar el eje de eso? Porque el discurso del gobierno es exactamente el mismo. El discurso son lo mismo que en los últimos 70 años, son todos corruptos, Cristina debería estar presa y no compitiendo. Digamos, es el discurso que va a bajar en la campaña electoral del gobierno. Ahora, ¿Cristina tiene, Fernández, alguna posibilidad de salir de ese esquema e ir hacia una nueva mayoría? A ver, es lo que va a tratar. Ahora, yo tampoco pienso que el discurso del oficialismo va a ser estático, o que no se va a registrar, que no va a haber reajustes e incluso cambios, ¿no es cierto?, en esa estrategia. Faltan 5 meses para la elección. 5 meses es muchísimo tiempo y en términos electorales en cualquier parte del mundo. Y si no, miremos la elección del domingo en la Unión Europea, que es la elección más grande de Occidente, ¿no es cierto? Pasaron cosas que no se esperaban en países que teóricamente, ¿no es cierto?, tienen mucha más información que nosotros para pronosticar. ¿Cómo? Sí, Guido. Sí, en ese caso creo que la pregunta no es tanto qué va a pasar, sino cuándo va a pasar. Porque yo creo que es efectivamente cierto que el miedo puede ser más grande que la decepción, pero puede ser más grande que la decepción en un balotaje. Y cuidado que en primera vuelta, si el kirchnerismo logra generar una oferta moderada, ganar en primera vuelta no es un escenario muy lejano y sí parece serlo mucho más para Cambiemos, ¿no? Que tiene un piso o un techo de 35 puntos en función de las elecciones de... Si crece la Baña está cocinado, Cambiemos. No, hoy el gobierno descarta por completo la posibilidad de tener un... Sí, que la Baña hizo todo para no tener votos, ¿no? El escenario del gobierno es ir a un balotaje. Pero vos decís el escenario en el cual está apostando... Yo creo que efectivamente... Fernández es un armado en el cual pueda tal vez evitar el balotaje. Sería un sentido posible de la estrategia de moderación. Y creo que sería, para digamos, las expectativas electorales, sería un giro y una estrategia deseable. Entonces, más que el qué, es el cuándo y en qué momento. Porque antes de las generales de octubre tenemos las PASO, que faltan mucho menos, faltan 75 días aproximadamente para las PASO. En ese sentido, también va a ser importante cómo, a partir de esa gran encuesta nacional, terminan después moldeándose las preferencias de los votantes, porque... Como señalábamos antes, el votante... No es lo mismo si el gobierno queda 10 puntos abajo de la fórmula Fernández en las PASO que si queda a 5 o a 4 puntos abajo. Es un poco ese planteo. Eso puede moldear o puede cambiar estratégicamente, digamos, las preferencias de una parte del electorado, sobre todo el electorado más informado, que es el electorado de algún modo más afín a Cambiemos y también algunos sectores del... Claro, del miedo pasen al espanto, como decía Camille. A mí me gustaría hablar de la vuelta. La visión de la gente no es tan técnica, obviamente. Los que somos dirigentes y estamos con la gente, en mi caso en Mar del Plata, que integrar Mar del Plata es mi espacio, la gente no ve todas estas cuestiones técnicas. ¿Sabes qué es lo que ve? Me lo dijo una persona en Mar del Plata. Cristina no se quiere poner la banda presidencial. Se quiere poner el salvavidas, ¿viste? El de goma, ese inflable, amarillo. Esa es una banda que le va a ir a Cristina. Quiere zafar de la justicia. Quiere los fueros que le puede dar esta candidatura. Nada de lo que venga del kirchnerismo tiene que ver con la gente. Destrozaron el país. ¿Qué clase de dirigente multiprocesado tiene cara para postularse a presidente, vicepresidente, lo que sea? Solamente el kirchnerismo, que son la negación, son y Macri, ¿no? Que estaba procesado cuando fue candidato a presidente. La gente no habla de la justicia en la calle, del desastre que han dejado. No sé en qué calle caminás. Ellos no dejaron nada. Ellos dejaron un país
perfecto, conectado con el mundo, integrado, que ahora Macri está destruyendo. A ver, los argentinos tienen que saber que María Eugenia Vidal, Mauricio Macri son la única salida para que toda esta caterva de delincuentes kirchneristas, y perdón, no hablamos así en Cambiemos, pero realmente me siento así, no vuelvan al gobierno para robar, que es para lo único que quieren y para lo único que existieron los 12 años que estuvieron en el gobierno. Muy interesante. Ahora te pido, Leonardo, que vos completes, digamos, cuál va a ser el discurso de campaña de la oposición. Y ahora vamos al análisis con Rosendo, con Guido. No, yo coincido con Rosendo. Pero es muy interesante, porque este va a ser el discurso, un poco el discurso, no sé si en un tono tan fuerte. No, hablo por mí, Juliana Santillán, sí. No hablo por Cambiemos ni por... No, ellos van a tener esa estrategia, está claro. El discurso de la oposición va a ser, el país está destrozado, pero en lo económico. No, a mí me parece que en el discurso del oficialismo vemos el fracaso de la estrategia electoral que tiene ya anticipadamente Mauricio Macri. Lo que estamos tratando de construir nosotros es esto que decíamos recién, un gobierno de transición. Lo que necesita la Argentina para adelante es un gobierno de transición. Por eso nosotros vamos a estar hasta el día del cierre de lista tirando puentes y construyendo puentes con todo el sector del peronismo, porque lo que se viene va a ser muy difícil. Hay que sacar a la Argentina de la crisis. Queda poco por llevarse. La gente en la calle, la gente en la calle no habla de esto que ella está planteando. La gente en la calle habla de la crisis económica que estamos viviendo. Inaugura un segundo, pero es interesante. Subterráneos. Pero no quiero que... A ver, es muy interesante. Yo veo un corrimiento del discurso. Está bien, ¿Cuál es el discurso? ¿Sabes qué pasa? No, pero ahora completás lo tuyo. Dale, pero está bien. Ahora decís lo tuyo. Pero es muy interesante porque veo el discurso duro de Cambiemos. Veo que el discurso de la oposición de Fernández se ha corrido. Ya no es el discurso terrible denunciando la situación económica y que Macri destruyó el neoliberalismo, sino que es un discurso hacia adelante. Por primera vez nosotros dijimos, Cristina no genera expectativa, habla del pasado idílico y del presente terrible que le endiga completamente a Macri, pero no habla del futuro, no tiene capacidad de hablar del futuro. El impacto del Veo que el discurso ahora de la oposición es ya ni siquiera hablar del presente, sino hablar del futuro. Pero Maxi, el impacto del movimiento que hizo Cristina hace 2 semanas tiene que ver con esa lectura. Y no es una lectura que solo hace el peronismo, es una lectura que hacen todos los sectores, económicos, sociales, políticos, los analistas. A ver, Rosendo, es interesante, no sé si notaste el cambio. Bueno, yo, viste, un poco, yo te lo dije recién, a mí, digamos, en la política deseable, prefería que se discuta el futuro, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es lo deseable. La realidad muestra que esto está, ¿no es cierto?, más en discusión. Sí creo que lo que le está pasando al kirchnerismo es que ha tomado conciencia, ¿no es cierto?, que se mantenía una posición muy radicalizada, el giro hacia el centro, ganar en primera vuelta, todo este tipo de cosas, ¿no es cierto?, se le complicaba. Es un giro táctico. Después vendrá la discusión si es táctico, estratégico, etc. Ahora, a lo que voy, no sé si perciben que siempre lo que se planteó, Cambiemos siempre fue una fuerza política que vendió expectativa, que generó la expectativa del cambio en el 2015, la expectativa de que el futuro iba a ser mejor que el presente, lo que tiene que hacer toda fuerza política cuando va a una contienda electoral. Más allá de hablar del pasado y del presente, generar expectativa a futuro. Hoy el discurso del gobierno es que no vuelva al pasado, que no vuelva a Cristina, que no vuelva a la corrupción, pero parece ser que le falta generar expectativa de futuro. Y el kirchnerismo, que se la pasó hablando del futuro idílico en el pasado y del presente de Macri y demás, pero que no genera expectativa ahora, ni siquiera quiere hablar de eso, quiere hablar del futuro, de los consensos sociales y demás. Porque Cristina tuvo mucho más táctica, hizo un enroque y Macri sigue ahí parado sin hacer nada. Eso es lo que está pasando, porque yo realmente creo que si él no hace absolutamente nada, se va derritiendo con el paso de los días. Y Cristina, que parecía estar perdida, hace un pase de magia y ahí está, jugando más en el centro. Porque es claramente mucho más hábil que Macri. Está a la vista. Bueno, electoralmente Cambiemos ha tenido muchos aciertos, ¿no? También, digo, en estos, o sea, el triunfo de Cambiemos realmente por tan poco
tampoco le disminuiría la capacidad electoral que tiene, ¿no? También no sé si fue una carambola, por suerte. Bueno, el kirchnerismo estaba muy desacreditado. Bueno, fíjate vos todo lo que ha sucedido, que hoy el kirchnerismo también puede ganar las elecciones, ¿no? Ahora, digo, la Convención Radical me parece que es un símbolo de cómo está en Cambiemos pensándose la necesidad de renovar estrategia, ¿no? Lo que decía Miguel. Ganó no un cheque en blanco al presidente Macri, ¿no? 272 convencionales contra 14 apoyaron ir a una negociación dura para pensar las mejores estrategias para enfrentar a la reconstitución moderada del kirchnerismo, quizás más peronismo, ¿no? Entonces digo, ahí va a haber toda una discusión muy fuerte. Cornejo, Jacobiti, no son personalidades fáciles, ¿no? Para discutir, me parece que son tipos acostumbrados, ¿viste? A pegar primero y después preguntar. Así que ahí me parece que saldrán las diferentes posibilidades. Lo que pasa es que el presidente Macri, como buen presidente que busca la reelección, ¿viste? Va a jugar con todo porque se le va al gobierno también. Algunos lo que le plantean a Macri dentro de la interna y le falta el casillero de la fórmula a vicepresidente, es generar alguna expectativa de cambio hacia adelante. Alguna expectativa o que vas a poner a alguien, no sé, del peronismo no kirchnerista, que te garantice gobernabilidad, o que vas a poner a Lustó que te garantice, no sé, que tenés alguna visión distinta, alguna perspectiva distinta dentro de tu equipo. ¿Es errada esa idea, digamos, de generar alguna expectativa hacia adelante? Porque si lo que vas a vender hacia adelante es que es lo mismo que ahora, pero más rápido y no es muy seductor. Sí, lo que sucede es que esta jugada y esta decisión de la fórmula Fernández-Fernández puso de vuelta en el centro de la agenda a Cristina Kirchner cuando la agenda la manejaba el gobierno. Y eso de algún modo está forzando un error por parte de esa decisión de quién va a ser efectivamente el candidato a vicepresidente o cómo se van a conformar las listas. Entonces yo no tomaría una decisión, digamos, con el diario del lunes, sino que tomaría una decisión estratégica. Hay que ver cómo la opinión pública recibe efectivamente cómo va a ser el armado de cara a las PASO de agosto.